Señora Ayala, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Usted sería tan amable, ya que ayer retomamos el tema del señor Carlos, usted podría indicar si conoce los apellidos de esa persona que usted dijo que era el conductor de uno de los camiones. No, señor. Muy bien, su señoría, yo tengo un elemento que sí descubrí, que no sé, pues aquí lo tengo para... La única manera de que los sujetos se enteren es mostrándolo, pero lo voy a pasar al señor fiscal. Es una copia de un elemento que se descubrió, que es una versión que el señor Ayala presentó en el juicio de Fernando Andrade. Fue descubierta la fiscalía, fue descubierta toda la audiencia, y por lo tanto voy a correr traslado, y para poder saber si es lo que yo descubrí o no, tocaría mirarlo, porque entonces es el... Proceda a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y del Ministerio Público. Doctor, en la relación de elementos dice la audiencia de Fernando Andrade. Entonces ahí está incluido. Yo lo extraje solamente la demanda Ayala, que es la parte que me interesa de todo ese descubrimiento. Por favor, les recuerdo a los asistentes nuevamente guardar el decoro en esta audiencia, apagar sus celulares para evitar interrupciones. Muchas gracias. Señor, en el micrófono. ¿Me permite acercarme un momentico a la mesa de la defensa para que me ayude a buscar el elemento que anuncia? Gracias. Doctor, una inquietud. Usted anuncia en el memorial de descubrimiento dos DVDs que contienen el proceso penal seguido contra Fernando Andrade, pero los DVDs los adjuntó. Sí, doctor, yo le entregué una carpeta debidamente foliada, y los DVDs iban ahí, y se anunció igualmente en la audiencia preparatoria. Y no hay ninguna objeción de la Fiscalía sobre el documento, señor fiscal. Yo quisiera saber qué parte es la de la audiencia de Fernando Andrade, la que extracto. Es la declaración rendida por el señor Fernando Ayala únicamente, doctor. Al señor Armando Ayala, la declaración que rindió ante el juez primero especializado en el juicio de Fernando Andrade. No solamente está esa parte, porque no considero presentar toda la audiencia, porque igual son muchas piezas y no nos alcanzaría el tiempo para ello.
Gracias, doctor. Sí, doctora. Yo quisiera, gracias, señora juez. Yo quisiera saber específicamente cuál es el fin o el propósito de la defensa con esa grabación. Claro, doctora, es sencillamente preguntar al testigo si esa declaración él la rindió, si fue bajo juramento, y solamente, como los temas que están ahí no se trataron acá, preguntarle si lo que dijo en esa declaración es lo mismo que dijo en la fecha que nos ocupa, no más, doctora. ¿Quiere decir usted, señor defensor, que es para restar credibilidad en un momento dado? Sí, para restar credibilidad, y si el testigo reconoce que esa declaración la rindió él, presentarlo como un elemento, como una prueba de la defensa. ¿Y con fundamento en qué legalmente se fundó usted para hacer esa petición? Doctora, con fundamento en que yo descubrí debidamente ese elemento. Se trata de un juicio que ya fue público, el elemento fue descubierto a la Fiscalía, y en ejercicio del derecho de defensa, que es de rango constitucional y legal, yo voy a impugnar la credibilidad del testigo en primera instancia, y si el testigo reconoce el documento, que sería el único camino para ingresarlo, si reconoce que él estuvo en esa audiencia y que esa es su voz y su imagen, introducirlo como un elemento de convicción. Ya la valoración y la parte probatoria le correspondería a la señora juez. Gracias, señora. Bueno. Muy bien. El CD dice declaración Armando Ayala, 14 de mayo del 2007. Esta prueba fue legalmente descubierta en la Fiscalía y anunciada en el escrito de descubrimiento al que dio traslado el señor defensor Jesús Vergara Padilla. La Fiscalía tuvo acceso a esto y no quedó constancia de que el descubrimiento hubiese sido completo en la preparatoria. Entonces, para poder observar. Yo tengo video bien acá, doctora, si usted me permite, sí, si permite, equipamente que el tintero Rodríguez me ayude en el manejo para manejo del equipo, si es tan amable, doctora. Doctor, procede. ¿Qué tiempo dura la declaración? Dura cerca de 1 hora, pero voy a tomar la primera parte nomás de 20 minutos y una parte pequeña de la intervención del fiscal. No demora más de... Pero si a usted le parece... ¿Y por qué el fiscal? A ver, un momento. No, la primera. Vamos. Todo, entonces. No, espera un momentico. Usted pretende con eso que simplemente verifiquemos si el testigo rindió esa declaración, si allá aparece registrada su imagen. Y parte de lo que dice, doctora, sí, pues la parte. Entonces, ¿cómo sabemos exactamente? Usted ya tiene, yo tengo porque tendríamos que oír todo y entonces... Tengo codificado la parte que me interesa de él. O sea, el CD va en orden, desde que el señor... Usted ya tiene la numeración exacta donde... Y lo interroga el abogado del señor Andrade, y hasta donde termina él me parece prudente, sino para no hacer un salto posterior. Entonces podríamos escuchar los primeros 20 minutos y no de ahí para allá. Es declaración que rindió el señor Ayala y en el de... No en su propio juicio, es una declaración bajo. No, declaración, obvio, porque en el propio juicio no puede ser de testigo ni declarar. No, yo entiendo que es la declaración que rindió el señor Ayala en el juicio del señor Andrade. Sí, señora. Bueno, vamos a ver la parte donde aparecen los generales del ley, la fecha. Y parte del interrogatorio directo del defensor que llega al minuto 20 exactamente. ¿Todo el interrogatorio, doctor? Pues, doctora, porque si lo fragmento entonces me van a decir que estoy omitiendo algunos aspectos, entonces sería mejor escuchar los 20 minutos de corrido. No sé qué dice la fiscalía o... Señor fiscal, ¿qué tiene usted para decir sobre esta petición?
yo ya aprobé de que lo escuchemos porque necesitamos verificar realmente si es el señor, si se rindió dentro de una diligencia judicial y verificar si allá aparece el declarante aquí presente, que es pertinente. En cuanto a la duración, sí me parece que no podemos ponernos a oír toda la grabación que dice que es de 1 hora. No, 20 minutos, doctora. ¿El total del interrogatorio? La parte que nos interesa para preguntar. Porque el total demora aproximadamente 1 hora y... hora larga. Ya le digo cuánto demora, doctora, perdón. 1 hora y 4 minutos demora el total. A mí me interesan los primeros 20 minutos. Es más, si después de los generales de ley, o no sé si omitimos el juramento, usted dirá, doctora. No, el juramento es importante. Entonces, los primeros 20 minutos, si no hay ninguna objeción. La Fiscalía no tiene reparo desde que se circunscriba a la intervención del señor Armando Ayala Zanabria. Es que me pareció entender también que quería exhibir una parte de la intervención del fiscal y no veo el objeto y sería como tratar de impugnar la credibilidad del testigo con una cuestión que no tiene que... No, de la Fiscalía no. Le entendí yo del interrogatorio que le hace la defensa, ¿sí, doctor? Bueno. Sí, doctora. Ningún inconveniente, señora juez. Bueno, entonces les voy a rogar mucho silencio para que podamos estar todos atentos. Y para el registro, entonces, coloquemos, para que esté atento, teniente, para que usted, por favor, entonces, tan pronto termine la acreditación del testigo, suspenda y ubiquemos la parte que nos compete. ¿Sí está bien ahí, doctora, o le cómo lo podemos cuadrar mejor? Es que no nos... No, está perfecto. Para mí está bien. Lo importante es que escuche. Y para adecuar el sonido aquí con el micrófono, si podemos hacer un... No, pongámoslo allá suelto para que no se nos cuadre. Mire la orden, es que no lo... Bueno. Se desconectó. Lo que pasa es que Ahora denle la orden aquí. Póngalo al comienzo. Lo importante es que veamos todos que el testigo que aparece allí en el sitio para los testigos coincida con las características morfológicas de quien tenemos hoy aquí presente en el estado judicial. Y escuchemos después su identificación. ¿Creen que si apagamos esta luz tiene mejor visibilidad a ustedes? ¿Todo el volumen? Sí, mejor. El volumen. ¿No funciona el sonido? Ya, doctor, estamos haciendo la prueba aquí ya. Sí, ya está. Sí, está bien.
el micrófono no nos da la... Al señor Armando Ayala Sanabria, otro de los testigos que ha ofrecido la defensa. No sé, es que así se nos descuadra, porque toca ponerle un punto fijo. Creo que lo haya, por favor. Es que el micrófono ahí. Qué pena, doctora Lara. Problemas técnicos. Buenas tardes, señor. Siéntese, por favor, acerque la silla más hacia el micrófono para que pueda contestar cerca de él. Acérquela bien. Conforme a solicitud que se ha hecho, se dispuso la remisión de usted a este recinto con el fin de escuchar su testimonio bajo la grada de juramento y conforme a las interrogantes que le van a formular el señor defensor, el señor fiscal, el señor agente del Ministerio Público, si así lo quieren, dentro de un proceso, una causa que se adelanta en este juzgado primero penal de circuito especializado de Cundinamarca. Es una declaración bajo juramento. Eso le impone a usted la obligación de decir la verdad para que no incurra en el delito de falso testimonio. Este delito, de acuerdo a lo que menciona el artículo 442 del Código Penal, lo puede cometer quien, habiendo prestado juramento ante autoridad competente, falta a la verdad o la calla total o parcialmente, y puede verse sancionado con prisión entre 8 a 15 años. Tenga en cuenta esa situación. Aparte de que esta prueba con otras va a ser motivo de análisis para tomar una decisión muy importante que nos ha correspondido. No está obligado usted en el transcurso de la diligencia a declarar en su contra, ni tampoco contra su esposa o compañera permanente, ni contra sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o civil y 2º de afinidad. Póngase de pie, le va a tomar el juramento. Con las advertencias de ley que se le ha puesto de presente, diga a la audiencia si se compromete a decir la verdad en la declaración que va a rendir. Siéntese. Informe sus nombres y apellidos completos. Armando Ayala Sanabria. ¿Cuál es su número de cédula de ciudadanía? 3.272.336. ¿La porta en este momento? No, señor. ¿Por qué? Estaba en la cárcel. ¿En cuál cárcel? No sé por qué el día de la captura me la tuvieron. No sé. ¿Qué edad tiene usted? 50 años. Yo creo que lo importante era ver la parte de la identificación, el juramento. ¿Cuál es su estado civil? Pienso que con eso es suficiente. Para que... Sí. ¿Qué grado de estudios tiene? 5, por favor. ¿Dónde vive? Vivía en Villavicencio. Eso es la acreditación del testigo, ¿cierto? Señor defensor, se le concede el uso de la palabra para que formule el interrogatorio directo. Gracias. Ahí está ya. Sí, pase, si no, don Armando. Ahí ya comienza. Si usted es propietario de un vehículo Mercedes-Benz plateado. Sí, señor. ¿Quién es el? Arrímese más. ¿Quién maneja ese vehículo? Lo manejaba don Fernando. ¿Quién es Fernando? El señor que está presente. A su
Cierto. ¿Cómo se llama él? Fernando Andrade. Que se antecedente en el registro que el señor Armando Ayala ha señalado al señor Fernando Andrade como su conductor. ¿Usted puede decirnos qué se encontraba haciendo para el día 25 de enero del presente año? Sí, señor. Ahí ya pasamos es al interrogatorio de la fiscalía, entonces yo creo que eso es... Es de la defensa, doctor. Ese día madrugamos Ese fue el que yo pedí. para Bogotá. ¿Madrugamos quiénes? Fernando y yo. A Bogotá. ¿A qué hora más o menos esto? Creo que nos vinimos entre 6:30 y 7. De la mañana. Sí, señor. ¿Hacia dónde? ¿De dónde hacia dónde? De Villavicencio hacia Bogotá. Llegaron a Bogotá y ¿qué hicieron? Ese día yo fui al Matadero Guadalupe. ¿Qué fue a hacer al Matadero Guadalupe? Necesitaba comprar un ganado joven, bien fueran hembras o fueran machos. ¿Qué pasó allá? Estuve como de las 10 como hasta la 1 y averigüé con los comisionistas y así conocidos de ahí. ¿Con qué comisionistas o conocidos de ahí averiguó usted? Entre ellos Carlos Humberto. ¿Carlos Humberto quién es? Carlos Humberto Díaz. Carlos Humberto Díaz. ¿Él quién es? Él es un señor que comisiona con ganado, compra, vende o le presenta a uno los señores que compran. ¿Dónde conoció usted a Carlos Humberto Díaz? A él lo conocí en Guamalmeta. ¿Más o menos cuánto hace? Creo que por ahí unos 3 meses. ¿Había tenido negocios con él? No, pues no directamente con él, sino amigos de él, que le presentaba a uno cuando en varias ocasiones yo vendí o a veces compré. Bueno, retomando nuevamente para el día 25 de enero, ¿qué pasó? ¿Se encontró con Carlos Humberto Díaz? Sí, yo me encontré con él y le pregunté sobre un ganado que yo necesitaba y él me comentó que en el Guamo, Tolima, estaban, que él conocía a unas personas que sacaban buen ganadito y a buen precio. Entonces quedamos en que íbamos al Guamo. Entonces nos pusimos una cita por la tarde en el San Andresito de la 38. ¿A qué horas quedaron de encontrarse? Más o menos después de las 6. ¿Qué hizo usted después de que dialoga con Carlos Humberto y concerta esa cita? Y ahí nos fuimos para... ¿Quiénes nos fuimos? Con Fernando, con mi chofer. Nos fuimos para el San Andresito de la 38. Y almorzamos. Y luego yo me fui para una peluquería y me mandé peluquear y arreglar las uñas. Y le pedí el favor de que fuera y lavar el carro. ¿A quién le pidió el favor de lavar el carro? A Fernando. ¿Y qué pasó después? Después ya nos encontramos ahí, como él sabía dónde era la peluquería, nos encontramos en la peluquería. Más exactamente en el edificio Bahía.
Ahí funciona la peluquería. Ahí funciona la peluquería, sí señor. ¿Qué pasó después? Después de ahí nos encontramos, me encontré con Yesid, un tapicero de Villavicencio. ¿Qué hace? ¿Quién es Yesid? Yesid, un tapicero de Villavicencio. ¿Y se lo encontró en dónde? Ahí en San Andresito nos encontramos y hablamos. Él me comentó que estaba comprando unos materiales para su trabajo. Y pues somos conocidos y pues seguimos conversando. Y ya después llegó Carlos Humberto y yo se lo presenté. Y entonces yo le pregunté a Jessy que qué hacía y me dijo que se iba para Villavo. Entonces le dije, pues si quiere camine vamos hasta Melgar o si quiere camine nos acompaña al Guamo. Me preguntó que cuánto nos demorábamos. Yo le dije que no, que era rápido. ¿Y qué pasó? Entonces después llegó Carlos Humberto y yo los presenté y ya llegó también Fernando con el carro y salimos para el Guamo. ¿Qué horas eran más o menos? Era más o menos dentro 6 y media. ¿Llegaron al Guamo? No, nos vinimos, llegamos a un sitio que hay antes de llegar a Melgar y habían hartas viejas allá afuera y nos paramos y entramos. ¿Quiénes entraron? Entramos con Jessy, con don Carlos y yo y mi chofer, pero él no nos acompañó sino un momentico porque él no tomó nada y se fue para el carro a descansar. ¿Allí qué hicieron? Pues empezamos, habían unas muchachas bonitas y nos pusimos a tomar unos traguitos ahí y llamamos las muchachas para que nos acompañaran. Recuerdo que estábamos tomando ron. ¿Y qué pasó después? Como a las tarde ya, don Carlos me comentó que cada recibió una llamada y que necesitaba que le hiciera un favor. Entonces le pregunté qué era. Me dijo que le prestara el carro. Yo le dije que no. Que para qué. Yo no, que necesitaba encontrarse con un amigo en Melgar. Tanto insistió que yo le dije que le hacía el favor, pero que tocaba pedirle el favor a Fernando, o sea, el chofer. ¿Y qué pasó? Y ellos se fueron. ¿Quiénes son ellos? Fernando y don Carlos. Yo le mandé llamar a Fernando y le pedí el favor que lo llevara. ¿Cuál era el motivo de ese ir y a qué horas acaban de regresar o qué? No, él solamente me dijo que me pidió el favor para que lo llevara, que iba a encontrarse con un amigo, pero no me estipuló de que a qué hora llegaba ni nada, sino desafortunadamente pues como ya estábamos sin afán o íbamos sin afán y pues nosotros estábamos ahí, nos quedamos tomando ahí con Jessy. Entonces pues de tiempo no hablamos. ¿Qué pasó después de que se fue el carro con Fernando y el señor Carlos? De ahí seguimos tomando y rumbeando ahí hasta por la mañana, la madrugada, que fue cuando él volvió a aparecer
y me comentó que había tenido ¿Quién un es problema. él? Carlos Humberto. ¿Apareció a qué horas? Creo que ya eran como más de las 5 de la mañana. ¿Apareció en dónde? Ahí en el negocio donde nosotros estábamos ahí. ¿Y qué le dijo? Que se había presentado, porque le dije que cómo les había ido. Digo, no, pues se nos presentó un problemita y le dije, pero ¿cómo así? Dijo, sí, un problemita y pues nos detuvieron el carro, pero no se preocupe que no es nada grave. Pero ¿cómo? Dijo, no, pues el carro lo detuvieron con el chofer, pero no hay problema. Yo voy para Bogotá, que voy por una plata y yo le soluciono eso. Despreocúpese. Le dije, no, pero ¿cómo? Digo, no, despreocúpese. Y me dijo, no, tranquilo, que el muchacho no tiene nada que ver ni nada. Yo le respondo. Y pues la verdad, en ese momento pues yo estaba todavía bajo el efecto del alcohol, pues no tomé las cosas tan en serio como más adelante se volvieron. ¿Cómo es Carlos Humberto Díaz, físicamente? Es un señor creo que en edad puede tener unos 45, 50 años, de unos 70 más o menos de estatura. Es robusto, barrigón, moreno, el peluqueado es bajito, trigueñito. Después de que Carlos Humberto va y le dice a usted que no se preocupe, que él va a arreglar el problema y se va, ¿usted qué hace? Pues ya al momento pues me preocupo y es cuando yo iba a llamar el abogado a preguntarle, pero no tenía teléfono, entonces tuve que recurrir a alguien que me vendió minutos y le comenté la situación a mi abogado y él me dijo pues que tocaba esperar a ver de qué se trataba. ¿Usted qué, después de que habla con su abogado, usted qué hace? ¿Se regresa, se queda? ¿Qué? ¿Para dónde arranca? Demoramos un rato y pues de todas maneras yo quería ir a averiguar exactamente qué pasaba, pero salimos hasta Melgar, que era ahí cerca, y pues yo hablé y traté más o menos de averiguar, pero no teníamos exactamente nada concreto. Y con la versión que ya me había dado el abogado, pues dije, no, él me dijo que lo más importante era que este señor se pusiera al frente de las cosas. Y me devolví para Bogotá a buscarlo. ¿A dónde fue a buscarlo? Pues la parte más cercana que yo tenía para encontrarlo a él era en el Matadero, que era donde él tenía conocidos y gente con las que yo veía que él se relacionaba. ¿Usted tiene celular? Sí, señor, yo tengo celular. ¿Cómo es el celular? Es uno negrito, un LG. Con la venida del señor presidente, me permito ponerle a ver es suficiente. Para mí, no sé si alguien más. Bueno, yo soy que tengo el interrogatorio, hasta ahí me parece suficiente. No me quite la imagen, por favor, déjeme la imagen solamente, sin sonido, en tamaño grande. Pero doctor, ese abulus molesta un resto. ¿Y la van a aprender? No, un momentico nomás, doctora, y ya es para hacer una pregunta nomás. Bueno. Señora Ayala, sirva indicarle a la señora juez
si la persona que aparece rindiendo esa declaración es usted. Sí, señor. Si esa declaración la rindió ante un juez de la República. Sí, señor. Si la misma fue en el juicio de Fernando Andrade. Sí, señor. Que versa sobre los mismos hechos que hablamos ayer en la declaración que usted rindió. ¿Se relacionan los hechos? Los días, concretamente, ¿son los mismos días a que usted hace referencia? Sí, claro. ¿Una persona puede estar en dos partes al mismo tiempo, señora Ayala? Señor abogado. Retiro la pregunta, señoría, como quiera que el testigo ha reconocido que es la persona que aparece rindiendo la declaración, que la hizo ante un juez de la República, que el elemento de convicción fue debidamente descubierto. Solicito de manera respetuosa a la señora juez que tenga este elemento como prueba número 4 de la defensa. Muy bien. Entonces, suspendemos ya. Sí, señor fiscal. Su señoría, la Fiscalía le solicita respetuosamente que difiera la admisibilidad del medio de prueba que acaba de exhibir la defensa al momento en que termine el interrogatorio redirecto que pretende hacer la Fiscalía con el señor Armando Ayala Sanabria. Señoría, yo creo que es improcedente la petición porque es que yo soy el que estoy solicitando la prueba y yo sería el interesado en que se difiriera. Igual si el señor fiscal quiere usarla para algún fin, la prueba está disponible porque este es el momento procesal en que esta prueba se presenta a su señoría. Pues no veo las razones para las cuales se difiera si el testigo la ha reconocido y la valoración la da respetuosamente es el despacho. Para el contenido de la prueba, sí en el momento pertinente pues será, pero doctor, no veo por qué debamos diferir. Usted va a interrogar, no va a contrainterrogar, ¿cierto? Porque él está en el uso de la palabra en el interrogatorio directo. Entonces, no. Él está contrainterrogando. Él está contrainterrogando. Perdón. Yo estoy contrainterrogando. Es una prueba que solicitó, que presentó la Fiscalía, ¿sí, no? El testimonio es, él está contrainterrogando. Pues sí, doctora. La petición de la Fiscalía es sencilla. Lo que pasa es que no se ha concluido. No se ha concluido el testigo en primer lugar y pues tengo un motivo creo que fundado y no quiero caer de pronto en la inducción de una respuesta a alguna pregunta que pretendo hacerle al señor Ayala en el directo. Por eso solicito que se difiera la admisibilidad de ese elemento material de prueba al momento en que termine la intervención testimonial el señor Ayala Sanabria. Doctora, por favor, yo respetuosamente le solicito que, mire, este testigo no es mío, su señoría, es un testigo de la Fiscalía. Yo estoy contrainterrogando y durante el contrainterrogatorio, que es algo atípico, se presenta la oportunidad de introducir una prueba de la defensa. Por lo tanto, dado que es una prueba documental, está dentro de los parámetros del artículo 426. El único requisito que establece el numeral primero del artículo 426 es que precisamente haya ese reconocimiento de ese documento. Y la persona pues ha reconocido que es él, que fue ante juez de la República. Yo no veo las razones en que pueda afectar que se acepte como prueba inmediatamente o que se difiera la aceptación, porque es que el señor fiscal no puede solicitar que se difiera porque el interés de que ingrese la prueba es mío. Y entonces el despacho tendría que pronunciarse sobre mi petición, pero no veo la razón para la cual haya que diferir, porque el señor Ayala igual, en diferido o en este momento, él dirá lo que le corresponda decir, según lo que la Fiscalía le pregunte. Su señoría, no veo la razón para que no sea admitida como prueba inmediatamente. Doctor. Sí, doctora. Si me estoy equivocada, me corrigen. Usted, señor abogado, está haciendo uso del contrainterrogatorio. Bueno, yo creo que no es pertinente introducir esta prueba, porque el contrainterrogatorio que debe hacer el abogado tiene que versar sobre los temas
que interrogó la fiscalía, y la fiscalía en ningún momento interrogó sobre ese video. Luego, yo pregunto, ¿el abogado también solicitó el directo de este testigo? Doctora, yo claramente dije que, y la norma es clara cuando dice que en el contrainterrogatorio se pueden utilizar declaraciones. Dice aquí la norma, señora y representante del Ministerio Público, el artículo 403, impugnación de la credibilidad del testigo, en su numeral cuarto, manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Se entiende que con mayor razón ante un juez especializado. Menos, señoría, que el propósito mío de introducir esta prueba no es ni siquiera referido a la inocencia de mis defendidos, es para, una vez termine el interrogatorio, impugnar la credibilidad del testigo. Ese es el propósito de la introducción de ese elemento, señora representante del Ministerio Público, y veo que la ley me lo permite. Mire, doctor, señora juez, el contrainterrogatorio tiene que estar basado con respecto a los temas que expone la Fiscalía, y yo no advierto que la Fiscalía haya expuesto en el interrogatorio nada relacionado con ese video que acabamos de ver. Luego, en ese sentido, creo que no se puede admitir en este momento. A ver, es claro, sí, doctor. Doctora, es que hay, sí, señor fiscal. Es que hay una razón, también hay una razón adicional en la credibilidad del testigo. Pues hasta donde yo entiendo técnicamente se impugna con el testimonio mismo. O sea, usted hizo o no hizo, pero no introducir una prueba de estas, porque es que eso implicaría entonces que si vamos a impugnar la credibilidad de un testigo con una entrevista, con un informe de policía judicial, tendríamos entonces que introducir las entrevistas, los informes de policía judicial, cuando los testimonios se impugnan es únicamente sobre un aparte de lo expuesto, no sobre toda una confrontación. Y entonces aquí entraría otra prueba de 1 hora y 4 minutos y pues no tendría sentido. Además, pues obviamente que en ese entonces el señor Ayala Zanabria todavía tenía derecho a no autoincriminarse. Sí, doctora, lo que pasa es que pues, los argumentos del señor fiscal perfectamente caben dentro de una argumentación conclusiva. Es que yo soy muy claro, no necesitamos escuchar todo el video, porque yo por eso le descubrí el video a la fiscalía, su señoría. Le descubrí el video a la fiscalía en la audiencia preparatoria, y está la constancia, y si es del caso podemos repetir la preparatoria, buscar la parte pertinente. Y la fiscalía sabía que si yo se lo descubrí no era con ánimo de adorno, sencillamente era porque lo iba a utilizar para efectos de contrainterrogatorio. Es que yo no le pregunté al señor Ayala, señoría me escuchó, no le pregunté lo que pasó allá, lo que él dice en el video, sencillamente le pregunté si él era esa persona que aparecía ahí, si había rendido la declaración y si se refería a los mismos hechos de ayer. No me salí del libreto del contrainterrogatorio, por eso no le pregunté sobre Melgar, sobre ningún aspecto. Entonces yo pienso, señoría, que tanto la fiscalía como la señora representante del Ministerio Público pues se está metiendo en el ámbito que es del juez. El juez es quien valora si eso sirve o no sirve, él es el que valora. Yo no veo en qué puede afectar si se introduce como elemento ahora, o se difiere o no se introduce. Sí, señora. Bueno, primero que todo, yo no he tomado aquí ninguna decisión como para que me vengan a decir que yo estoy haciendo una intromisión a las funciones del juez. Yo solamente estoy sentando mis posiciones como representante de la sociedad y conforme a las funciones que me discierne la ley y la Constitución. Y como segunda medida, le voy a leer el segundo inciso del artículo 391, que habla del interrogatorio cruzado. Dice el segundo inciso: el
un segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio. Y resulta que aquí la defensa está haciendo uso del contrainterrogatorio y está haciendo preguntas fuera del tema que abordó la fiscalía. Pero adicionalmente me parece que si él pidió este testimonio directamente, pues si lo haga, entonces es su oportunidad. Eso es todo. Señoría, mire, yo no pedí este testimonio, su señoría. La fiscalía tiene una entrevista, señora Ayala, que nunca le mostró a la defensa, por lo tanto la defensa no sabía en qué temas iba a abordar en este interrogatorio de la fiscalía. Por esa razón, su señoría, si el señor Ayala viene a declarar, yo por eso en el contrainterrogatorio no le pregunté sobre el contenido del video, le pregunté sencillamente si eso lo había emitido él. Yo no puedo salirme de la técnica del contrainterrogatorio, nunca me salí, nunca le pregunté nada, sencillamente el elemento se va a utilizar para impugnar la credibilidad del testigo, porque yo entiendo que una persona ante dos jueces no puede estar el mismo día en dos sitios diferentes, es lo que yo pretendo demostrar para efectos de impugnación. Bueno, ya los escuché a los dos. Entonces, sí, doctor. Es que yo creo que el doctor Padilla tiene una imprecisión. El señor Armando Ayala Sanabria está relacionado dentro de los testigos propios de él mismo. O sea, fue testigo pedido por la defensa. Pero igual, doctor, si yo presento un testigo que pidió la defensa, yo puedo renunciar a él, eso no me obliga a seguir el libreto de lo que yo puedo cambiar mi estrategia de defensa siempre y cuando no vulnere derechos fundamentales. La oportunidad del señor Ayala es ahora y la oportunidad de impugnar es ahora. Yo no veo por qué tenga que esperar o volver a otra etapa para impugnar, porque ya no podría impugnar, su señoría, porque ya estamos hablando precisamente de los efectos de un testigo que ante dos jueces de la República en un mismo día se ubica en dos lugares de Colombia distintos. Eso es lo que yo estoy mirando razonablemente, su señoría, y pido que lo tenga en cuenta usted de esa manera lógica y coherente. ¿Algo, doctor? Es que yo no le estoy diciendo que todavía no lo admita, porque es que depende mucho del redirecto que le va a hacer además la fiscalía al señor Ayala Sanabria. Entonces, pues es que simplemente lo mismo. Hasta donde yo entiendo, la credibilidad, para impugnar la credibilidad de un testigo, el elemento con que uno impugna la credibilidad nunca se introduce como prueba, es simplemente para eso, para impugnar la credibilidad del testigo, no para que se constituya como prueba. Y sobre la admisibilidad del elemento, pues es que está relacionada directamente con el interrogatorio redirecto que le va a hacer la fiscalía al señor Ayala Sanabria. Es que sería tanto como si una evidencia física la pretendiera introducir la fiscalía sin cadena de custodia, y entonces la fiscalía solicitara que se introdujera y no darle oportunidad a la defensa de controvertir sobre la cadena de custodia, que es la que le da la salvaguarda de ese elemento, la autenticidad o la mismidad. Es que es así, me parece como simple, no le veo razón a la discrepancia. Si no se ha terminado la intervención testimonial del señor Ayala Sanabria, pues no le veo la razón para que la admisibilidad de ese medio no se pueda diferir hasta cuando no se termine justamente de interrogar al señor Ayala Sanabria. Vamos a quedar aquí. No, doctora, ya por último, no voy a zanjar más el debate.
Es que, doctora, mire, el legislador es muy sabio. Es que cómo van a impugnar lo que coincida. Se impugna lo que no coincide. O sea, no habría ninguna razón lógica para uno impugnar incluso sin argumentos. Yo no puedo impugnar sin tener argumentos. ¿Quién ofreció el testigo? La fiscalía. Lo tiene aquí la fiscalía. ¿Quién está impugnando? Pues la defensa. ¿Por qué está impugnando? Porque no coincide. Si coincidiera, yo no tendría ninguna razón para impugnar. Ahora, para impugnar, yo tengo que basarme en algo concreto. ¿Y qué más concreto que una versión rendida ante un juez de la República de la misma categoría de este juzgado en el cual estamos actualmente, que sobrepasa los límites de cualquier entrevista, sobrepasa los límites de una declaración jurada ante un notario, ante un alcalde, un inspector de policía, sobrepasa cualquier límite? Entonces yo no veo la razón por la cual uno deba impugnar sobre cosas en las cuales está de acuerdo, señoría. Entonces, por lo tanto, le pido a usted que admita, porque es pertinente, porque es conducente, la prueba número 4 de la defensa. Mire, doctora, si me disculpa, yo solo tengo una apreciación final ya para que se entre a la decisión por parte de su despacho. El fragmento que acabamos de escuchar y de ver de la declaración del señor Armando Ayala Sanabria, así hubiese sido hecho ante un juez de la República con las formalidades que acabamos de ver, no tiene para este caso un valor adicional al de una entrevista. Para efectos de impugnación de la credibilidad del testigo, tiene exactamente el mismo valor una entrevista, una declaración jurada o una grabación. Y si nosotros miramos el contenido del artículo 347 en su inciso final, el 347 es la exposición jurada, o lo que antiguamente se llamaba declaración. En su contenido final se advierte que las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como impugnación deberán ser leídas durante el contrainterrogatorio o expuestas para este caso, diría yo. No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sugestión al contrainterrogatorio de las partes. Y no podemos hablar de un contrainterrogatorio de las partes en un juicio que no es este, porque el contrainterrogatorio de las partes somos los que estamos aquí, no los que estaban allá sentados en el del señor Fernando Andrade Pérez. Eso es lo que quería agregar, doctora.
Mire, doctora, si usted me permite, es que acabo de encontrar aquí una jurisprudencia sobre eso y si usted me permite darle lectura a esos dos parrafitos, es como muy claro sobre lo que estoy argumentando, sobre el artículo 347 del Código de Procedimiento Penal. Es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 9 de noviembre del 2006, el radicado es el 25.738 y el magistrado ponente es el doctor Sigifredo Espinosa. Y sobre esto manifestó, comillas, es cierto que el citado artículo 347 señala que la información contenida en las exposiciones o declaraciones no puede tomarse como una prueba, pero esa prohibición parte del presupuesto de que sobre ellas las partes no hayan ejercido el derecho de contrainterrogar, facultad que al tenor del artículo 393 tiene por finalidad refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado, como clara expresión del derecho de contradicción. Por lo tanto, en el caso de que el juicio oral un testigo modifique o se retracte de anteriores manifestaciones, la parte interesada podrá impugnar su credibilidad, leyéndole o haciéndole leer en voz alta el contenido de su inicial declaración. Si el testigo acepta haber rendido esa declaración, se le invitará a que explique la diferencia o contradicción que se observa con lo dicho en el juicio oral. Véase cómo el contenido de las declaraciones previas se aportan al debate a través de las preguntas formuladas al testigo y sobre ese contrainterrogatorio subsiguiente a la lectura realizada las partes podrán contrainterrogar, refutando en todo o en parte lo que el testigo dijo entonces y explica ahora, actos con los cuales se satisfacen los principios de inmediación, publicidad y contradicción de la prueba en su integridad. Si se cumplen tales exigencias, el juez puede valorar con inmediación la rectificación o contradicción producida, teniendo en cuenta los propios datos y razones aducidas por el testigo en el juicio oral. Se supera de esta forma la interpretación exegética que se pretende dar al artículo 347 del Código de Procedimiento Penal, pues lo realmente importante es que las informaciones recogidas en la etapa de investigación, ya por la Fiscalía o ya por la defensa, accedan al debate procesal público ante el juez de conocimiento, cumpliendo así la triple exigencia constitucional de publicidad, inmediación y contradicción de acuerdo con el artículo 250 numeral cuarto de la Carta Política. No se trata, se reitera, dice la Corte, de que la declaración previa entre al juicio como prueba autónoma, sino que el juez pueda valorar en sana crítica todos los elementos que al final de un adecuado interrogatorio y contrainterrogatorio ejercido por las partes entran a conformar el testimonio recibido en su presencia. Lo declarado en el juicio oral con inmediación de las manifestaciones contradictorias anteriores que se incorporan a este junto con las explicaciones aducidas al respecto permitirán al juzgador contrastar la mayor veracidad de unas y otras en una apreciación conjunta con los restantes elementos de juicio incorporados al debate público. Entiendo yo, doctora, que pues de lo que expone aquí el honorable magistrado Sigifredo Espinosa es que lo que entra aquí es la confrontación que está haciendo la defensa en su legítimo ejercicio del contrainterrogatorio con la que se integre con la Fiscalía ya en el redirecto y después las que él pueda hacer en el recontrainterrogatorio. No es que el medio de impugnación se vaya a introducir o se vaya a aducir al juicio como prueba, porque pues es antitécnico de acuerdo al código y así lo entiendo yo, además de la jurisprudencia de la Corte a cuyo fragmento le acabo de dar lectura. No es interés en que de pronto él no explique
por qué en ese entonces dio una declaración y de pronto ahora otra diferente. Yo entiendo que ese es el objetivo de la defensa y claro que ese es el objetivo de impugnar la credibilidad del testigo, pero es que el medio de impugnación nunca puede entrar como prueba porque se sacrifica la inmediación, y la inmediación es justamente lo que estamos haciendo en el debate aquí con el ejercicio del directo y contrainterrogatorio del señor Armando Ayala Sanabria, doctora. Muchas gracias. Sí, doctor. Doctora, pero es que las normas no se pueden mirar aisladamente. O sea, no puede uno tomar una jurisprudencia de un artículo y trasladarla al contexto de un código. Básicamente, lo que dice la sentencia, pues no se puede hacer en este sistema, no se puede hacer porque yo no puedo contrainterrogarlo, porque precisamente ese fue lo que se me cuestionó, que traté de contrainterrogarlo sobre aspectos que no se habían tocado en el contrainterrogatorio, en el interrogatorio, perdón. De manera, señoría, que una interpretación no puede ser restrictiva, sobre todo que estamos hablando aquí de algo como es la definición de la situación de, en este caso, de 3 personas que yo represento. No podemos tomar entonces, darle el mismo valor, su señoría, a una exposición que a una diligencia que se practicó ante un juez de la República. Es más, por haber sido expedida por una autoridad de la República, porque ellos son los que piden estas copias no le llegan a uno por correo, se presume auténtica. La sentencia 25920 de la Corte Suprema de Justicia de 2007 dice que los documentos que expidan los servidores públicos tienen presunción de legalidad. Entonces no es lo mismo una exposición que, como bien lo señala el artículo, una exposición es una declaración que se rinda ante la Fiscalía. Es que el inciso final no se puede mirar así de una manera pues tan restrictiva como lo ha hecho la Fiscalía. Hay que mirarlo dentro del entorno de del digesto procesal colombiano. Hay que mirarlo en conjunto con el artículo 426, donde dice quién autentica un documento, y hay que mirarlo también en coordinación armónica con el artículo 403. Yo he dicho claramente que yo no estoy tratando de introducir un elemento con la finalidad de probar nada distinto a una impugnación. Y esa impugnación, eso que dice el señor Ayala, sobre lo cual yo no le puedo preguntar ahora en este momento, pues puede entrar como prueba, y yo lo puedo retomar si deseo más adelante e interrogarlo directamente sobre eso, pero ya el elemento está introducido. Yo no veo la razón por la cual, por el orden de los factores, armemos una polémica en el campo estrictamente jurídico, cuando ya escuchamos la diligencia, que equivale a leerla. Ahora, su señoría, yo le modifico un poco la petición, en el sentido que el documento solamente se tenga en cuenta hasta el minuto 20, que fue lo que se leyó. De ahí para allá no se tenga en cuenta ninguna parte del documento. Sí, doctor, ¿me iba a decir algo? No. La doctora María Eugenia. Doctora, yo me sumo a la petición de la Fiscalía, o sea, me parece que queda claro, y máximo en cumplimiento del artículo 347, inciso segundo, que fue el que leyó el doctor, acompañado de una jurisprudencia. Queda claro que la defensa dice que ese es un documento público porque fue expedido me imagino que por el juez que hizo la audiencia y demás, pero es que la publicidad, la contradicción tiene que ser aquí dentro de este debate. Luego podrá refutar en los términos como se lo ha manifestado la Fiscalía y conforme a la jurisprudencia que también nos leyó el señor fiscal. Entonces yo me adhiero a la posición del fiscal. Bueno,
el doctor está pidiendo que en este instante se tenga como prueba y que se introduzca, ¿cierto? La Fiscalía está pidiendo que se aplace la introducción hasta tanto se termine el interrogatorio del señor Ayala y en ese momento oportuno decidamos si se admite o no se admite, ¿cierto? Yo no veo ningún inconveniente, no le voy a conculcar derechos a ninguno. Terminemos el interrogatorio y una vez hayamos agotado esto, decido al respecto. Bueno, entonces, doctor, continúe usted con su interrogatorio, por favor. Señoría, no voy a hacer más preguntas en este momento. Gracias. Hoy, como no tengo aquí trataré de recordar, doctor Jairo, doctor Sotelo, es su turno para interrogar. Perdón, contrainterrogar. Gracias, señora juez. No sé si puedo hacer un recorder de lo de ayer o aspiro que los señores de la Fiscalía me digan cuando tengo que replantear una pregunta, porque no tengo una mente fotográfica para haberme grabado todo lo de ayer y traerlo hoy. Pero vamos a contrainterrogar. Tomamos apuntes todos, sí, con eso. Usted es un hombre muy hábil, doctor. Gracias, doctora. Prosiga. Hagamos un pequeño esfuerzo. Señora Ayala, ¿cómo funcionaba la grabadora en el Mercedes? No, señor, la grabadora no funcionaba en el Mercedes. Ayer le dijo a esta audiencia que había comprado una grabadora para instalar en el Mercedes, la hora que encontraron en el Mercedes. Disculpe, ¿Eso es cierto? Disculpe, creo que no se mencionó eso de que yo hubiese comprado una grabadora para instalarla en el Mercedes. ¿Dónde encontraron la grabadora, señora Ayala? Estaba guardada en el Mercedes. ¿En qué parte del Mercedes estaba guardada? En el parasol izquierdo. Esa grabadora, ¿quién la instaló allí, por favor? El chofer Fernando Andrade. Gracias. ¿En cuántas oportunidades fue contratado por el Mocho para que le transportara estupefacientes? Una vez. Gracias. Pregunta la defensa en contrainterrogatorio. ¿Otros guerrilleros lo abordaron con el mismo fin? No, señor. ¿En qué sitio fue abordado usted por el Mocho? En una heladería de los de Florencia Caqueta. ¿Cómo se enteró que el Mocho era de la guerrilla? Porque él me lo manifestó. Únicamente le manifestó que era de la guerrilla. Sí, señor. ¿Informó a alguna autoridad sobre esta situación, sabiendo que solamente el señor se le identificó como de la guerrilla? No, señor, no le informé a nadie. ¿Cómo se encontraba vestido el Mocho el día que lo abordó en la heladería de Florencia? Doctor, han transcurrido más o menos casi 2 años ya. Es muy difícil tener que recordar eso. Mi mente no es lúcida para haber grabado eso. Perfecto. ¿Supo usted qué jerarquía tenía en la guerrilla el Mocho? Me imagino que alguna muy importante para confiarle una encomienda como esa. ¿Cómo supo que la guerrilla le había confiado esa encomienda al Mocho? Porque él me lo comentó y la transportamos. ¿Por qué dijo usted anoche que la guerrilla investigó la pérdida del estupefaciente si el Mocho viajaba con usted?
todas maneras tenía que investigarlo porque constatar de que fuera cierto la adversión que él estaba dando. ¿De qué lado quitan las llantas del camión en Natagaima, las llantas traseras? No sé. ¿Qué pasó con las llantas que traían la droga y que se quedó la policía de carretera, según su versión de anoche, en Natagaima? Eran repuestos, venían colgados. O sea que esas dos llantas que se quedaron en Natagaima con la droga eran repuestos. Objeción. No sé, doctor, ¿qué me pregunta usted? No, yo le estoy preguntando, ¿qué pasó con las llantas que traía la droga? Doctor, reformulemos la pregunta, claro, por favor. Ha dicho en la noche anterior que luego de una negociación en la cual la policía de Natagaima, señor así como de una voz paisa, le piden 400 millones por 4 llantas, ¿cierto? Sí, señor. Que traían en promedio 400 kilos, ¿cierto? 200 kilos. 200 kilos, sí, perdón. ¿Sí? Luego le baja 300, luego 200. No, doctor, disculpe. Luego 170. Es que es para la pregunta porque es que como... Dinero, no cantidad de droga. No, yo estoy hablando de que primero le pido 400 millones. Ah, eso sí. Es que está Eso confundiendo al testigo, doctora, y eso es capcioso. No. Doctor, Le reformulo. Pregunta, por favor. Le reformulo. Sí. Una vez los abordan en Natagaima, le descubren la droga en las 4 llantas, entran a negociar 400 millones, 300 millones, 200 millones y negocian 175 hasta las 4 de la tarde del siguiente día. ¿Sí o no? Sí, señor, y lo puede constatar en una grabadora porque grabé todo eso. Está grabado. ¿Dónde encontraba la grabadora en el momento de efectuarse esa situación? En esta mano. Gracias. Entonces pregunta la defensa, ¿sí? Dice que las que venían las llantas o la droga que hicieron el negocio en la taberna con los policías era la que traían en el repuesto, en los repuestos. ¿Dónde venían las llantas? Disculpe, doctor, si quiere le hago un recuento. No. No, es que lo veo confundido, doctor. No. Tranquilo, que es que hace más de 1 año y medio, entonces pues... Sí, doctor. Doctor, permítame que él le dé claridad a su respuesta para que a todos nos quede claro, por favor. Es que me va a hacer una narración y yo necesito una narración. No, doctor, déjelo que él responda en sus términos, por favor. No, replanteo la pregunta. ¿Sí? Ha afirmado que el camión traía 4 llantas cargadas con droga, cada una en promedio 50 kilos. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. De esas 4 llantas, ¿cómo venían distribuidas en el camión? Pues venían colocadas todas en el eje trasero. Perfecto. Las 4 venían colocadas en el eje trasero. Sí, señor. Es decir, 2 a cada lado. Perfecto. ¿Qué sucedió con las llantas que traían la droga de la que dice usted se quedó la policía en Natagaima? Ellos sacaron la droga de 2 llantas. Nos devolvieron otro pucho que se camufló dentro de otro repuesto y quedaron 2 llenas con de 50 kilos cada una. ¿Les devolvieron las llantas? Correcto, ¿con qué se iba a movilizar el camión? Ah, muy bien, perfecto. Entonces dice que el remanente, que era aproximadamente de 7-8 kilos, lo pasaron a un repuesto, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Estuvo
presente en la trocha donde iban a cambiar las llantas a otro camión, señora Ayala? ¿Sí o no? No. Ha dicho que en promedio cada llanta traía 50 kilos. Sí, señor. Ha afirmado que en la trocha se llevan los dos repuestos con 15 o 16 kilos. Sí, señor. ¿De dónde sale la diferencia 7 u 8 kilos? Si usted hace memoria, ayer yo les dije que venían 4 llantas con de 50 kilos, un promedio más un saldo en un repuesto. Y el excedente que dio el policía que se robó la droga ahí fue más o menos de entre 8 y 9 kilos y se le echó a otro repuesto, que fue lo que ellos nuevamente intentaron robar en el transcurso del camino de la carretera hacia el Espinal. ¿En qué momento advierte usted que los viene siguiendo en dos carros particulares? Nos dimos de cuenta cuando en los camiones se desviaron, vimos la camioneta y ahí también hacía presencia el carro Mazda. Desde el momento que entran los camiones a la trocha hasta el momento que entran los carros que los vienen siguiendo, ¿cuánto tiempo aproximadamente transcurrió? Los camiones detenaron primero, luego se apareció primero una moto y luego después se apareció la camioneta azul. No sé el tiempo, pero fue breve. Está bien. ¿Usted durante el recorrido vio la droga en las llantas, sí o no? Las llantas vienen selladas. Gracias. ¿Fue usted identificado por el personal de policía de carretera en Natagaima? No, señor. El vehículo Mercedes en el que viajaba usted, el mocho y el chofer, ¿fue requisado por la policía de Natagaima? No, señor. ¿Al mocho lo requisaron o identificaron la policía? ¿A dónde? En Natagaima. Sí, no fuimos requisados. ¿El mocho tampoco fue requisado? No, señor. Anoche dijo que el parqueadero Las Palmas salieron los dos choferes de los camiones. ¿Es ello cierto, sí o no? Sí, señor. ¿Dónde descienden del Mercedes los dos choferes de los camiones? Unas 10, 15 cuadras después del parqueadero. ¿Qué pasó con el acompañante discúlpeme, ¿qué pasó con el acompañante del segundo camión? El objeto, su señoría. Gracias, que es que él no habló de un acompañante del segundo. Quien habló del acompañante fue el celador. ¿Cuántas personas ingresan al parqueadero Las Palmas en el segundo camión? 2. ¿Cómo establecen que las llantas desmontadas en Natagaima traen más droga que las que no desmontaron? El chofer lo apreció y negoció con los policías, como negociar cualquier cosa. ¿Lo apreció o las pesaron? Lo apreció. ¿Qué elementos tuvo el chofer para apreciar esa situación de diferencia de peso si no balanceó las llantas que estaban en el camión, en el otro eje? Observó el volumen.
Observa el volumen. Disculpe, y de igual forma, pues el plan de ellos no era ningún inconveniente devolver algo porque más adelante tenían planeado robarse ya todo, pues la misma daba. ¿Por qué afirma que el plan era robarse más adelante lo otro y daba lo mismo? Porque más adelante no salieron. Son las mismas personas con las que negoció en la Tagaima los que salieron adelante en la trocha. Puede que no sean las mismas personas, pero era la misma banda. ¿Por qué afirma que era la misma banda de Nueva Ayala? Porque nosotros salimos del el camión salió del parqueadero y nadie más sabía. Y ellos dijeron, llevan tantas, iban netos seguros. O sea que, de acuerdo con su respuesta anterior, que solamente sabían los de la Tagaima, los policías, el Mocho no le había comentado a sus superiores que estaba transportándose al hijo. Me preguntó usted que por qué decía yo de lo de la banda, y le respondí fue a eso. Y ahora le pregunto, ¿sí?, que si el Mocho le informó a sus superiores que estaban transportándole al hijo. Objeto la pregunta. Yo me imagino que no le informó, ellos sabían porque fueron ellos los que lo autorizaron. Sí, doctora, puede. No, ya que le va a objetar, doctor, por favor, no seamos absurdos. Si ya respondió, pues no tiene ningún caso objetarla, ya respondió. Sí, doctora, tiene toda la razón. Por favor, hasta que termine de formular la pregunta, quien está en el uso de la palabra, usted le responde. Bueno, gracias. Doctor, continúe con el interrogatorio. Sí, doctora. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente se percató usted que los perseguían en 2 vehículos particulares? Cuando cogieron la trocha misma que habían cogido los camiones. ¿Y hasta dónde? Posteriormente de la trocha, cuando salen los camiones a la vía nacional, dirección a Tagaima Espinal, ¿los volvieron a seguir? ¿Sí o no? Más adelante sí, volvieron a aparecer. ¿Qué vehículos volvieron a aparecer? El Mazda. Aproximadamente, luego de salir a la central de la trocha, ¿a cuántos kilómetros se advierte que lo viene persiguiendo el mismo Mazda? No, el Mazda vuelve a aparecer más o menos llegando al Espinal. Aparece llegando al Espinal. ¿Tomó usted las placas de ese vehículo Mazda? Sí, señor. ¿Las puede suministrar a esta audiencia? No, señoría, objeto. Es que si empezamos a hacer ese tipo de indagación, se puede ver seriamente afectada otra investigación que está adelantando la Fiscalía por los hechos anteriores donde se perdieron los 100 kilos de cocaína. Doctor, reformule la pregunta, por favor. La pregunta es tan clara que no admite reformulación. Dice que sí tomó las placas. Le pido que las pueda suministrar a la audiencia. Me objetan la pregunta porque hay otra investigación en curso. Si eso es así, tendríamos que diferir este juicio hasta cuando hayan recolectado las pruebas en el otro juicio, o estaría permitiendo, en mi caso, que vulneraran los derechos de defensa que constitucionalmente le asisten a Fabián Andrés Castro Jiménez. ¿Puedo yo en este momento guardar una reserva, permitir algo, porque hay otra investigación en curso? Estamos aquí en esta, y de esta nos tenemos que valer de las armas que la ley nos ofrece. Él dijo, tomé las placas, entonces que nos las dé, por favor. Por favor, suministre, doctor, vamos a suministrele al señor. ¿Recuerda usted el número y las letras de esa placa? Sí, yo las tomé, pero las tengo escritas y no las porto acá. Gracias, muy amable. Advierte llegando al Espinal que es seguido por un Mazda. ¿A qué horas aproximadamente advierte esa situación?
Entre 7 y 8 de la noche. Pregunta la defensa de acuerdo con la hora que acaba de suministrar, de 7 a 8 de la noche. ¿En qué momento tomó las placas de ese vehículo? No lo recuerdo. Bueno. ¿Hasta dónde se percató usted que ese Mazda lo seguía? Llegando al Espinal, ya lo dije. No, ahí advierte que lo siguen. ¿Dónde usted pudo advertir que lo dejaron de seguir? Yo le di la orden al camionero para que se metiera una bomba para cerciorarnos si era que nos seguía o no nos seguía. El camionero se metió a la bomba y se devolvió rápido y el carro se había devuelto nuevamente y trataba de observar el camión. Entonces fue cuando se tomó la determinación de meter el carro ese al parqueadero Fortimás. ¿Dónde se encuentra ubicada la bomba donde metió el camión? Sobre la vía a la mesa. Aproximadamente ¿a qué horas ingresan a la bomba vía Girardot La Mesa? Minutos antes de entrar al parqueadero. ¿A qué hora aproximadamente salen de Natagaima? Más o menos 4 de la tarde. Si unos personajes que entran a la trocha donde iban a cambiar de camión la mercancía, ¿por qué? Y se llevan 2 llantas, ¿por qué cree que los venían siguiendo entonces? ¿Cómo están amable? A ver, en la trocha, 10 kilómetros adelante de Natagaima, entran los 2 camiones, el que venía cargado con el alijo y la otra para hacer cambios de camión, ¿sí? De allí se llevan 2 llantas, presumiendo, como lo vi usted anoche, que había los otros 100 kilos, ¿cierto? Correcto. ¿Por qué cree entonces que más tarde lo siguen? Porque ya fueron y las destaparon y se dieron de cuenta de que no estaba lo que ellos buscaban. ¿Por qué afirma usted que la destaparon? Porque de otra forma no nos hubieran seguido. Luego de salir de la trocha, ¿a qué distancia aproximadamente se desplazaba un camión del otro? Me refiero a los 2 camiones que entraron a la trocha para hacer el intercambio. No sé, no recuerdo. La droga transportada, según usted, de Natagaima a Girardot, ¿venía en la misma pacha del camión? ¿Venía cómo? En la misma pacha del camión, las llantas de la misma pacha. Sí, señor. ¿Puede usted observar en detalle a los personajes que entraron a la trocha? Yo no estaba ahí. La camioneta azul era de vidrios oscuros. ¿Puede usted observar los tipos que se desplazaban en el Mazda? No, señor. En la noche anterior, digo que los 7 tipos que los habían seguido habían entrado al parqueadero. ¿Es eso cierto, sí o no? No dije eso. ¿Qué dijo entonces? Que cuando cuando nos llamó, el chofer me llamó que habían entrado como 7 tipos, por eso me enteré que eran 7 personas más o menos. Anoche dijo que se habían apoderado de los documentos
de identificación y del celular con el que golpearon al señor en el parqueadero. ¿Es eso cierto? Sí, señor. ¿Podría indicarle a este despacho qué documentos de identificación encontraron en el recipiente donde estaban? No revisamos la cartera y el celular lo botamos porque nos seguía la patrulla de la policía. ¿Qué sucedió con esa billetera? Ya le dije, la botamos junto con el celular para que no la fueran a encontrar a nosotros. Se trataba de evadir la responsabilidad ante la justicia. ¿Te puedo percatarse cuántas personas se desplazaron a la trocha en los camiones para hacer el cambio de llantas? Es confusa, doctora. ¿Cuántas se la repito? Reformule o precise, doctor. Es que, sí, es que A entraron ver, dos grupos y eso no. No, esperemos, doctor, para que el testigo sepa responder su pregunta, su inquietud. Precísele en qué oportunidad, a cuál. Gracias, doctora. Prosiga. De la Tagaima a la trocha, ¿cuántas personas se desplazaron en el camión que venía la droga? 2 personas, 1 en cada camión. ¿Ambos camiones habían salido en la Tagaima? No, señor. ¿De dónde salió el otro? El otro iba de aquí para allá. Le acaba de decir que le pregunto que cuántas personas salieron en el camión que traía la droga en la Tagaima, y me contesta que 2, y me dice que en cada camión 1. Usted me, disculpe, doctor, usted me dice que cuántas personas se desplazaron a la trocha donde iba la droga. Correcto. Que fuera que yo le iba a aclarar. 1 en cada camión. Y sería lógica de que un camión iba de aquí para allá y no iba a ir a Natagaima para contarles directamente dónde la íbamos a transbordar, ¿no? Como lógica. ¿Te puedo percatarse cuántas personas entraron a la trocha a apoderarse de la droga que transportaban en el camión? La camioneta era de vidrios oscuros. ¿Y en la moto cuántas personas iban? 2. Sírvase de describir las características físicas del mocho. Un hombre alto, delgado. Edad aproximada. Unos 45 años. Color de la piel. Blanco. Cabello. Ya no recuerdo. ¿Con qué frecuencia viajaba usted a Florencia? Era relativo. Te ha dicho que su trabajo es la compra de ganado, y mucho de ese ganado lo compraba en Florencia o en sus alrededores. ¿Por qué en esta oportunidad transportaba el camión sin ganado? Porque sabía que estaba transportando algo ilícito y no tenía que poner en riesgo mi capital. Señora Ayala,
¿Pertenece usted al programa de testigos protegidos? ¿Sí o no? No, señor. ¿Recuerda usted si ha tenido entrevistas con personal de la Fiscalía o CTI en el centro de reclusión para este caso? No, señor. Continúe, doctor. Usted habló en la cárcel de Girardot a comienzos de noviembre con alguien de los acá sindicados. Sí, señor. ¿Recuerda la fecha? No, señor, pero anoche hablaron que había sido a los principios de noviembre. Aproximadamente, ¿en cuántas oportunidades hablaron? Objeto, su señoría, eso no fue tema del directo. Pero es tema porque se me acaba de dar respuestas relacionadas con el directo. No, pero no. Esa pregunta no fue formulada, doctor, en el directo. Por favor. ¿Sí habló? Sí, señor. Objeto, su señoría. No más preguntas, señora juez. Perdón. Turno para la Fiscalía para que proceda con el redirecto. Usted como eventual visitante del Caquetá por sus negocios, ¿sabe si ese es un departamento azotado por la guerrilla o por la influencia guerrillera? Sí, claro. Es azotado por la guerrilla, es bastante guerrillero, como se dice. En una de las respuestas al contrainterrogatorio formulado por la defensa, usted dijo no haber denunciado a la guerrilla cuando lo constriñó para que trajera un cargamento de cocaína hacia Bogotá. ¿Usted quiere explicarle a la audiencia por qué no denunció a la guerrilla? Sí, señor. Yo tengo 51 años y siempre me he desempeñado como ganadero y comerciante. Conozco muy bien las zonas, tanto paramilitar como guerrillera. Y donde manda la guerrilla, pues hay que obedecerle si uno quiere seguir trabajando en esas zonas, al igual que en las zonas paramilitares. Y si los denunciaba, pues ponía en riesgo mi vida y más aparte tenía que abandonar la zona. Como acabamos de ver todos hace un momento, usted fue testigo en el juicio de Fernando Andrade Pérez, ¿eso es correcto? Sí, señor. ¿Usted recuerda la fecha en que se realizó ese testimonio, en que se llevó a cabo ese testimonio? No, señor. Ubicándose en el tiempo, ¿usted podría decirnos si para cuando usted rindió ese testimonio ya se había llevado a cabo su juicio? Me refiero al que se adelantó contra usted. No, señor, estaba sindicado. ¿Todavía no había sido condenado? No, señor, sindicado. ¿La audiencia de juzgamiento suya ya se había llevado a cabo? No, señor. Esos mismos hechos que envolvieron el juicio, el primer juicio, según usted lo dice, de su conductor Fernando Andrade, fueron por los cuales usted resultó posteriormente condenado a 21 años y medio de cárcel. No, señor. ¿Se relacionan con los mismos acontecimientos? Perdón, esta no vale más. Está sugiriendo, doctora, por favor, está sugiriendo una respuesta. La pregunta, doctor.
Le pregunto si existe alguna relación entre los hechos por los cuales se juzgó al señor Fernando Andrade y los hechos por los cuales fue juzgado usted. No, totalmente diferentes. ¿Por qué hechos fue juzgado Fernando Andrade y por qué hechos fue juzgado usted? A Fernando solo... Pregunta de referencia, doctora, es que él no puede hablar por Fernando Andrade. Doctora, él fue testigo en el juicio de Andrade y aquí lo escuchamos. Sí, pero de testigo de una cosa que él sepa por qué lo juzgaron, o sea, eso solamente, eso lo saben todos los que estuvieron en todo el juicio completo, él estuvo solamente en una etapa, doctor. Reformulemos la pregunta, doctor. ¿Usted puede establecer una diferencia entre los hechos que involucraron a su conductor Fernando Andrade y los que lo involucraron a usted? A Fernando solamente... Doctores, los papelitos, por favor. Por favor, les he dicho que es supremamente incómodo, discúlpeme que lo interrumpa, pero es de verdad muy incómodo que ustedes estén el uno y el otro pasando papelitos, noticas. Por favor, ocupemos el rol, guardemos el decoro y la compostura. Muchas gracias. Doctor, discúlpeme. Prosiga. Vuelve a formular la pregunta porque interrumpí. Gracias, doctora. ¿Usted puede establecer alguna diferencia entre los hechos por los cuales se juzgó a Fernando Andrade y aquellos por los cuales se le juzgó a usted? Sí, fueron diferentes. ¿Me puede explicar esa diferencia? A Fernando pues solamente se le juzgó como conductor y en mi caso yo fui juzgado como el dueño del camión verde que fue demostrado en la sala y como responsable y coautor del tráfico de estupefacientes. Dentro de ese video que exhibió la defensa para refutar su credibilidad hace un momento, esta misma tarde, usted ofreció una versión que no se acompasa con la que ha dado en este juicio. ¿Quiere explicarnos el motivo por el cual esa argumentativa diferencia? la pregunta, doctora? ¿Tiene un argumento internamente y que la reformule, por favor? O que la divida en dos o tres preguntas. Igual preguntó usted sobre eso, por eso dijimos que no nos íbamos a referir al contenido en ese momento, ¿cierto? Que simplemente era verificar lo que habíamos visto de identificación, se lo hacía legalmente ante un funcionario judicial, ¿cierto? Ahora, doctor, a los dos, tratemos de que aquí con este testimonio es la piedra angular para todos nosotros, ¿cierto? Entonces, podemos interrogar sin sugerir, sin inducir en respuestas. Para eso existe la objeción. Si yo considero que se está sugiriendo o induciendo a respuestas al testigo, pues podemos objetar. Entonces, doctor, reformulen la pregunta y seamos concisos en lo que queremos preguntar, por favor. Fernando, gracias, doctora. Fernando, explique la diferencia entre esas dos versiones, entre la que acabamos de ver y la que ha ofrecido acá en esta audiencia. Sí, cuando la audiencia de Fernando Andrade yo era sindicado y en ese momento se trataba de evadir mi responsabilidad ante la justicia. Por ese motivo se trató de llevar mi declaración a ese juicio para evadir mi responsabilidad y tratar de demostrar de que yo no había participado, pero desafortunadamente no fue así. La fiscalía aprobó lo contrario y fui condenado por los hechos en los que hoy soy testigo. En ese entonces, para esa época, para el día que usted rindió declaración en el juicio de Fernando Andrade Pérez, ¿usted se encontraba detenido? Sí, señor.
según lo que le acabé de entender de una de sus respuestas anteriores, si no es así me corrige, la suerte de su proceso dependía en parte de la suerte de la exposición o de la versión que usted está dando en el caso de Andrade. Doctora, objeción, Sí, la señor. pregunta es sugerida, doctora, es que la estructura es sugerida, doctora, no es que yo quiera molestar, pero es que está sugiriendo. La reformulo, doctora. Reformulémosla, doctor. Estando usted preso, ¿estima usted que podría tener alguna consecuencia en su propio caso la declaración que daba en el caso de Andrade? Sí, claro, y era parte de la estrategia del abogado. ¿Quién diseñó esa estrategia defensiva? ¿Usted o su abogado? Mi abogado. En esa época, me refiero para la época en la cual usted rindió esa declaración que nos acaba de exhibir aquí la defensa, Armando Ayala, ¿usted estaba obligado a declarar contra usted mismo? Claro que no. La Fiscalía no tiene más preguntas en el redirecto para el señor Ayala Sanabria, doctora, muy amable. Gracias. Primero la bancada de la defensa y finalmente, doctora. Le concedo el uso de la palabra al doctor Jairo Acuña. Acuña Sánchez, doctora, gracias. Bueno, doctor. Señora Ayala, usted dijo que ha estado detenido en la cárcel modelo aquí en Bogotá, en la Picota y en la cárcel de Girardot. Objeto, doctora, eso no fue del redirecto. Recordamos, el redirecto tiene que versar sobre los puntos que preguntó, interrogó, indagó la Fiscalía en este momento. Señora Ayala, usted acaba de decir que estuvo en la audiencia de Fernando Andrade en su calidad de sindicado. En tal virtud rendió la declaración que escuchamos en algunos momentos, ¿es cierto? Sí, señor. Pero usted presentó un juramento en esa audiencia, bajo un juez de la República. Sí, señor. La maniobra de esa declaración, la que no concuerda con la declaración que usted está dando hoy, le preguntó el señor fiscal si era del abogado. ¿Fue del abogado o fue suya? Del abogado. Gracias, señoría. 2 minuticos técnicos para cambio de... Sí.